Muchachos, sean todos bienvenidos hoy domingo a un nuevo segmento que lo titulamos Un Político. Esto decidimos abrirlo con Freddy para crear un espacio oficial de debate y de discusión política, no solo a nivel venezolano, sino en general, ¿sí? Así que esto va a ser todos los domingos, a menos que sucedan cositas varias, pero si no, se queda. Nos vamos a ver todos los domingos y el replay en YouTube. Por ahora en mi canal de YouTube lo van a ver el día siguiente, es decir, esto que estamos hablando hoy lo van a ver mañana y no sé si Freddy lo va a publicar o no Sí, todavía, sí, voy a ¿sí? empezar a publicarlo Bueno, a partir de mañana. Lo que pasa es que he tenido problemas con la computadora, pero bueno, ya mañana espero verlo solucionado. Pero ya bien, mañana creo que vamos a empezar a subirlos de manera simultánea. exactamente. Entonces, para empezar con los temarios del día de hoy, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la imagen que tengo yo acá arriba, que ya algunos lo han podido ver, de mi lado por lo menos. Y es el tema de Delcy. Vamos a empezar con el tema de Delcy, si te parece bien. Sí, sí, me parece Bien. excelente que empecemos con temas nacionales. Dale. Entonces, el tema es Delcy y los cambios que está haciendo con respecto al ala militar, del alto rango militar. ¿Qué opinamos de eso? Padrino López out y viene a reemplazarle una joya. Claro, mira, yo veo este escenario, como yo lo dije y como lo hemos hablado el 3 de enero, ¿no? Cada día veo el escenario, yo no veo un escenario claro para lo que Mm, está sucediendo en Venezuela, porque hay unas movidas que pueden terminar o hacia la democracia plena, que espero que ujú, sea así sea, o hacia la perpetuidad de una tercera generación de chavismo. sí, Yo por veo que supuesto. hay reacomodos dentro del tren ejecutivo de Delcy Rodríguez y afianciamiento de figuras militares leales a ella. Ujú, Personas que, por ejemplo, en el caso del relevo de Padrino López, persona que conoce muy bien la parte de inteligencia y que ujú, por manejarse en ese ámbito, pues maneja lo que sucede dentro de las Fuerzas Armadas también, ¿no? Yo me imagino que ujú. esto también, estos cambios vienen con la venia de la administración Trump y esto me preocupa aún más, Sí. porque el que venga con la autorización de la administración Trump puede terminar en que Donald Trump se sienta muy cómodo con esta nueva administración y nosotros terminemos no gozando de la libertad que queremos, sino de Ujú. la perpetuidad de un chavismo con nuevas caras. No sé qué opinas tú. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es más, estaba mencionando por encima con los muchachos y bueno, esto lo hablamos también la semana pasada, y yo creo que va a ser un tema recurrente de todas las semanas o cada vez que hablemos, porque la verdad es que los cambios que vemos son obviamente cambios ficticios, no es un cambio real, no cambiamos nada. Ahora, ¿qué es lo preocupante de esto? Que si esto en verdad tiene la supervisión de los Estados Unidos, como estábamos hablando, me preguntaron, ¿tú crees que Estados Unidos está enterado de estos cambios? Por supuesto, Claro. pero claro, es más, lo más probable, porque no quiero asegurar al 100%, pero lo más probable es que tengan el approval, o sea, que ellos lo hayan aprobado así, de esa forma, ¿no? Entonces, es lo que me hace pensar si estos cambios, que no son cambios reales, fueron aprobados por Estados Unidos, entendiendo que para poder tener unas posibles elecciones en algún momento tiene que haber un cambio real en la parte militar, porque si no me hacen un golpe de Estado al que sea que gane, que no es el chavismo, entonces, ¿a qué vamos con estos cambios ficticios? Eso es una cosa que a mí me hace un poco de ruido, Sí, personalmente hablando. no, yo voy por la misma línea. Yo no sé dónde podría terminar esto. Todavía yo no lo tengo claro. No me siento seguro como para decir, vamos enrumbado hacia esto, que puede Ujú, ser una perpetuidad del chavismo o una salida a la democracia, que es lo que yo deseo. Yo veo un escenario hasta ahora incierto porque cualquier acción que se dé pudiera favorecer a que nosotros terminemos gozando de la libertad si Estados Unidos así lo desea. Pero ajá. en el momento que Estados Unidos cambie de opinión y decida que esto le conviene más que una transición a la democracia, yo ahí sí siento que perderíamos cualquier oportunidad. Y ojo, yo Ujú, todavía sigo manteniendo, yo como siempre lo he dicho, yo creo que la administración Trump hasta ahora está haciendo las cosas bien,
no es menos cierto que puede, en un momento determinado él se puede sentir muy cómodo y ahí es donde entra en juego la segunda etapa que yo creo que podría ser importante, que es la presión de las industrias energéticas que van a invertir en Venezuela para que allí ocurra un cambio real hacia la democracia. Es decir, el lobby petrolero le exija a Donald Trump para invertir realmente cantidades sustanciosas y la recuperación de la industria petrolera le diga a Donald Trump, mira, yo necesito estabilidad a largo plazo y no lo que tú me estás, no lo que tú me estás vendiendo, que es una estabilidad a corto plazo con el chavismo en el poder. No sé qué opinas tú. No, estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando tú me mencionas esto, a mí se me viene la reunión que tuvieron del sector energético y los petroleros, los grandes empresarios petroleros con Trump, cuando se reunieron en la Casa Blanca, en esta reunión que fue televisada, en donde precisamente estaban hablando de las garantías para Venezuela y que iban a tener una reunión privada que en efecto tuvieron. Y después vemos que ingresaron a Venezuela y que paulatinamente están ingresando a Venezuela estas compañías. Entonces, ¿estas garantías será que ya fueron dadas o fueron prometidas? Yo creo que prometidas no, teniendo en cuenta que esos empresarios trabajan con dinero, ¿ok? Ellos no van a estar trabajando en base a promesas cuando ya han perdido millones de dólares. Entonces, si lo que tú dices fuese así de las garantías, entonces me haría un poco de ruido con el tema de entonces las garantías ya no fueron dadas en el momento de estas reuniones. Mira, yo veo que ahorita estas garantías se prometieron. Yo no, yo ahorita, desde mi punto de vista, se le prometió a las industrias energéticas y petroleras que ellos iban a gozar de una estabilidad dentro de Venezuela. Y yo creo que ellos van a ser lo suficientemente inteligentes como para exigir de que esto se extienda en el tiempo y no termine, esta seguridad termine en el momento que se vaya Donald Trump. Ujú. Ojo, yo veo es una promesa, yo no veo garantías reales dentro de de ahorita, garantías reales aseguradas por la administración Trump, porque es que no han salido más allá de la reforma de la ley de hidrocarburos que se hizo hace poco, pero más allá de allí, no. Claro, claro, sí. Entonces, no sé bajo qué condiciones esto se puede empezar a dar unos cambios reales si este lobby petrolero pudiera mm, ejercer algún tipo de presión a corto plazo, pero yo sí creo que la industria energética dentro de Venezuela y fuera de ella va a ejercer un rol importantísimo. Y esto no es, Sí. y ojo, y esto no es un secreto para nadie, que las industrias petroleras y sus principales cabezas tienen contacto constante dentro de las administraciones de Estados Unidos. Y un ejemplo de eso fue el artículo que salió de Ali Moshiri, en Sí. hace una semana aproximadamente, que se decía que incluso él podría estar trabajando con la CIA. Ojo, y esto no, a mí no me parece que lo haga solamente Ali Moshiri. Yo creo que pudiera hacerlo cualquier directivo de cualquier empresa petrolera porque ellos necesitan tener constante contacto con las administraciones dentro de Estados Unidos y ellos tener un contacto real de lo que sucede en un país, por lo menos como Venezuela. No sé qué opinas tú. Estoy de acuerdo. Ah, muchachos, me estaban diciendo, bueno, Freddy, que me escucha, como que creo que me había pegado mucho el micrófono y se escuchaba muy alto. ¿Puede ser que ya se escuche bien? O sea, Yo te escucho perfectamente, no bien, sé a lo mejor. perfecto. No, pero me habían dicho, ay, bájale un poco el sonido del micrófono. Yo dije, "Ay, ¿será que me pegué mucho? Por eso me eché para atrás. Muchachos, acuérdense que yo, nueva en esto. Chicos, a los que vayan llegando, denle tap a la pantalla, manden el quiéreme, compartan el live, porque como no estamos acostumbrados, por lo menos yo no estoy acostumbrado a hacer live, estoy baneadísimo, así que Ay, ayúdenme sí. con eso. Mira, con respecto a lo que tú estabas diciendo, estoy de acuerdo en que puede ser el tema de la presión que pueda presentar la industria de lo que tiene que ver con la energía o la industria petrolera, de estos grandes empresarios que van a empezar posiblemente, o sea, hipotéticamente hablando, a hacer presión cuando no hayan las garantías constitucionales que tienen que tener, ¿no? Pero cuando tú dices corto plazo, yo no sé qué tan corto, porque yo creo que si nos basamos en esa hipótesis tuya, el juego puede ser quizás hacer estas promesas y las fases en que, bueno, esto se puede extender, esto se extiende y se extiende y se extiende
hasta un No, punto que no te yo, dé para maniobrar. yo no sé si fue que me expliqué mal o no me entendiste. Yo no estoy Ok, diciendo que esto vaya a ser algo a corto plazo. Yo espero que esta presión inicie en un corto plazo para ok, que esto pueda darse en lo que ok. queda del periodo de Trump y Ujú, trascienda en las sí. demás administraciones y evidentemente que nosotros vivamos un cambio de lo que es la tiranía actual a la democracia. Yo No, no no, estoy no, diciendo ahora que sí, el cambio va a ser no, ahora sí te entendí a perfectamente. corto plazo. Te entendí perfectamente, sí. De hecho, antes de que llegaras, lo que yo estaba mencionando antes de hablar del cambio ficticio de las fuerzas, hablé de la importancia, porque mucha gente lo desmerita por lo que yo te estaba diciendo. Si hay que cambiar el CNE, dicen sí, obviamente, hay que hacer una reestructuración del sistema electoral entero, entero es entero. Pero primero, ¿cómo vamos a depurar? Y nosotros lo hablamos a profundidad la semana pasada. ¿Cómo me vas a depurar las Fuerzas Armadas y cómo me vas a garantizar que los grupos paramilitares no me van a hacer un golpe de Estado cuando gane el que tenga que ganar? Más Claro. allá del CNE, más allá del CNE, porque puede Sí, haber sí, el CNE más transparente del mundo, pero si me van a tumbar al candidato, ni bien lo anuncien, no me sirve el CNE más transparente del mundo. totalmente. Entonces, esto es algo que vamos a ver cómo se desarrolla, porque si bien es cierto, nosotros podemos aquí dar nuestras opiniones, nuestras ideas, lo que pensamos que va a suceder, y lo hemos hablado antes con Freddy, es muy difícil, a diferencia de antes cuando hablábamos de la oposición venezolana solamente, porque eso sí es muy predecible, porque ellos siguen un patrón. Ahora, como esto depende de Estados Unidos, el patrón se rompió y tenemos a un presidente como Donald Trump que no es para nada predecible. Podemos decir que él es predecible en sus actitudes, en cómo responde, en este troleo de redes sociales. En eso Trump es predecible. Pero en acciones militares, en decisiones de este tipo, no. No. Es muy complicado. Tanto así que cada día que pensamos que pudiera ser algo, termina siendo cualquier otra cosa o no lo hace en el tiempo que nosotros creemos, sino que lo hace en Ah, el tiempo que él desea. claro. Yo lo que veo aquí es que nosotros, bajo estas condiciones, no podemos dar por sentado algo sin tener la seguridad. Por eso es que yo ahorita no me atrevo a asegurar bajo cómo va a terminar todo esto, ¿no? Claro, como lo Muchas, hacíamos antes, que éramos claro, muy certeros. claro. Yo ahorita, si antes éramos cautelosos y aún así nos atrevíamos a hacer unas proyecciones y acertamos en estas proyecciones, creo que ahorita somos un poco más cautelosos Sí. por la manera en cómo se están dando las cosas. Yo escuché una hipótesis, ojo, esto no es mío, Bueno. esto es algo que yo escuché y que lo quiero traer a la mesa y ver qué tú opinas, que Ujú. para asegurar esta estabilidad dentro de Venezuela post transición, donde el candidato que sea, María Corina Machado Sí, o el que sea. Pedrito de los Palotes, venga y tome el poder, se instauraría una base militar con militares dentro de Venezuela para así asegurar que la estabilidad sea, este, se prolongue en el tiempo y evitar que estos grupos subversivos terminen adueñándose del territorio y a su vez derrocando al próximo presidente. No sé qué opinas tú de esto. Fue algo que yo escuché y que sería interesante que lo discutiéramos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en ese caso habría que ver con qué militares cuento. Estamos hablando de militares dentro de Venezuela y cómo saco con pinza quién sí, quién no. No, no, militares estadounidenses, una base militar Ah, perdón, estadounidense. pensé que te referías a venezolanos. No, Ya no, te iba a no, no, decir, ¿no? Ah, no, estoy completamente de acuerdo. claro. La verdad, si te No, tengo no, que... yo también, Yo lo veo, no sé si lo veo como algo, bueno, en su momento de hecho lo consideré como la única forma real que yo veía de poder asegurar la seguridad del candidato presidencial, sea quien sea, el próximo que vaya a ganar en un caso hipotético en unas elecciones. Es la única forma para mí real de asegurar su seguridad, porque si precisamente depende de los militares venezolanos, quien no sabes quién es quién, me lo pueden tumbar, no hay forma, me parece. Y claro, asimismo, de hecho, me acuerdo perfecto que habíamos hablado hace como un año debe ser, sobre la posibilidad de que las tropas entraran para tratar de hacer el orden o hacer la depuración de los colectivos, los grupos paramilitares y todas estas cosas, porque para mí son los únicos que van a poder hacerlo. De resto, no sé otra forma, no se me ocurre otra forma lógica de cómo lo van a hacer, no lo sé.
Sí, sí, No se me ocurre. obviamente yo pienso que esto podría ser una posibilidad para estabilizar el país y darles las Ujú. garantías al nuevo gobierno de que esto se, gracias Anderson, de que esto se dé de forma, este proceso de post-transición Ujú. mantenga la estabilidad que nosotros necesitamos para que el país avance, tanto a nivel Claro, económico como a nivel social e incluso para poder establecer nexos fuertes con otros países. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y que yo estoy de acuerdo de que si eso sea posible, ocurra este acuerdo, porque vendría siendo como un acuerdo bilateral entre Estados ujú, Unidos en Venezuela para claro, instaurar una base en nuestro país. Vendría siendo algo como que, diría yo, como lo que está pasando en Ecuador, donde Noboa está utilizando ujú, tropas extranjeras para combatir el narcotráfico. ujú, Nosotros lo estaríamos usando para combatir el narcotráfico, pero también para estabilizar el país, que Estados Unidos también le conviene que esté estable. Por claro, lo tanto, este acuerdo podría darse. Pero aquí viene la parte claro, que va a depender solamente de la voluntad de Estados Unidos y la administración siguiente. Porque ujú, ahí tenemos un Guantánamo en Cuba, una base militar estadounidense en ujú, suelo castrista, socialista, y esa base está allí sin sí, meterse en las cosas que incumben a Cuba, y la tiranía sigue totalmente igual. Entonces, ujú, vemos los dos polos que sí, bien es cierto, esto nos podría ayudar si así Estados Unidos lo desea. Estados Unidos podría meter una base dentro de Venezuela, pero no hacer nada. Entonces tendríamos las dos aristas o los dos factores que debemos tomar en cuenta. sí, sí, sería interesante. A mí me parece lógico que Claro, llegase a suceder eso en algún momento por las razones que ya explicamos. No sé si por el contexto de nosotros, a diferencia de Cuba, porque nosotros tenemos un contexto, tenemos muchas similitudes en lo que tiene que ver con lo que nos tocó vivir con el socialismo, pero tenemos nuestras diferencias en lo que implica precisamente la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, por lo que si van a hacer ese movimiento es para hacer algo, considero, y no para dejarlos allí simplemente. Ahora que después la cosa se quede allí y ya no salga más, también es una posibilidad. Que es una puerta de entrada para que se queden allí, ya sí también. Pero claro. tiene Mira, eso tiene muchas aristas, tiene muchas aristas. sí, sí, totalmente. A mí yo lo que veo aquí es que, si bien es cierto, esto podría darse, no nos da una garantía. Yo No. confío y repito, Mm, confío en que esto se está dando de la forma correcta y tengo fe de que el tiempo nos va a terminar favoreciendo a lo que queremos, una libertad plena para Venezuela. ujú, Ahora, nosotros no podemos ser irresponsables y decir, sí, esto va a pasar o esta es la solución al problema que se nos presente post-transición, porque no es algo que nos garantice eso. Por eso traigo los dos factores, el factor de una Novoa y unas tropas estadounidenses combatiendo el narcotráfico y trabajando en conjunto, y ujú. traigo el tema de Guantánamo en Cuba, donde Estados Unidos no tiene ningún tipo de injerencia en las políticas internas. Entonces hay que ver cómo se van desarrollando los hechos. Sí, sí, es así. Y mira, ya hablando de que, bueno, estamos hablando de una posible, hipotética protección a un posible presidente después de unas elecciones, hablando de presidentes ficticios. Y Edmundo González, chico, ¿qué sabemos de Mira, ese señor? mira, lo último que supe fue que entró en una operación y que salió bien, pero creo Ah, que eso la sí. oposición venezolana más nunca es como que lo nombró o lo tomó en cuenta. Y No, no, eso, más allá del comunicado por su operación de que salió bien, eso sí lo claro, vi, eso lo vi, sí, sí. sí, Bueno, sí, eso es lo mínimo, sí, yo la creo que, verdad. que es algo que debieron hacer. Pero más allá de eso, yo veo que se convirtió en una figura irrelevante dentro de la política venezolana, y porque el dinamismo nos llevó a que María Corina Machado también aceptara que va a haber unas nuevas elecciones, ¿no? Y que Ujú, como tenemos dentro de la oposición personas que siguen fielmente lo que dice María Corina Machado, ellos también se olvidaron del señor Edmundo, y que entendieron que fue una pieza que utilizaron en su momento, ¿no? claro, Y que yo, bueno, nosotros, voy a atreverme a hablar por los dos, nosotros sí. dijimos en su momento que era eso, Ujú, que, no, una que ficha. era una ficha, y Ujú, que él
si no era María Corina la que tomara el poder, esa figura iba a quedar desplazada Claro, por quien sí utilizara quien tumbara a la tiranía venezolana. En este caso fue Donald Trump. Donald Trump decidió dejar a Delcy Rodríguez en el proceso de transición ujú, y que nosotros también dijimos que estas elecciones fueron ilegítimas por todas las condiciones en cómo se presentaron y al terminar todo el proceso de extracción de Maduro, el mismo Donald Trump y el mismo Marco Rubio dijeron estas elecciones no pueden ser consideradas como válidas porque no se dieron bajo unas condiciones totalmente justas para ambas partes y claro. transparentes, cosa que se sabía, pero creo que el fanatismo muchas veces llevó al venezolano a que no viera con objetividad este proceso. Sí, sí, acuérdate que, bueno, sí, siempre dijimos que es una ficha porque para nosotros, y digo para nosotros porque para muchos venezolanos, no sé si es que no lo fue o es que no lo querían ver de esa forma directamente, pero fue, como yo digo, un medio mediante el cual, valga la redundancia, ¿no? El motivo por el cual. Entonces, sí, fue una ficha que utilizaron en un momento de algo que no iba a dar, porque no eran unas elecciones legítimas. Desde incluso que se hicieron esas negociaciones, no eran legítimas, porque ¿cómo te ibas a meter en unas elecciones acordadas con con unos criminales? Me corrijo. Entonces, no eran legítimas, incluso desde cuando pensaron en hacerlas. Desde allí ya no eran legítimas, pero aún Claro, así las llevaron a cabo. Entonces, aunque la gente haya votado en mayoría por Edmundo González Urrutia, porque aquí hay gente que se confunde cuando nosotros hablamos de esto, ¿no? Ah, entonces ustedes creen que el venezolano no es opositor. No, la mayoría del venezolano es opositor, sí. claro, Y votaron por Edmundo González Urrutia en mayoría, sí. claro, Obviamente, hubiesen puesto igual a mi perrita que está aquí, que se llama Eva, lo hubiesen puesto y María Corina dicen voten por Eva y la iban a votar igual, claro, porque no importaba a quién pusieran, era supuestamente el por qué se estaba votando y la gente iba a votar por lo que sea que no fuese chavismo. Ok, ¿me entienden? totalmente. Ese es el punto al que voy. Pero la Es que cuestión, sí, el venezolano no ha entendido que no vota por un candidato, vota claro, en contra de, es decir, claro. cada vez que ha votado en contra del chavismo. Por eso es que nosotros hemos cometido errores tras errores al creer, Ujú, o hablo del venezolano como tal, sí. al creer en distintas personajes que han terminado traicionando el proceso. Un ejemplo, Manuel Rosales, Leopoldo López, Guaidó, etcétera, etcétera, Capriles, etcétera. Entonces, en el momento Ujú, que tú dejas de analizar la persona por las cuales tú estás apoyando, sino que votas en contra del chavismo en este caso, cosa que yo ujú. estoy totalmente de acuerdo en que sea detestado por el venezolano, por el daño que se ha hecho, no es menos cierto que nosotros llamamos a que el elector sea consciente. ¿Por qué? Claro. Porque pasa lo que ha pasado anteriormente. Si tú no conoces a la persona por la cual tú estás votando o tratan de venderte como el opositor, terminan engañándote una y otra vez. Sí, por supuesto. Es por eso que, bueno, lo que estábamos comentando, este señor funcionó como una ficha que después iba a ser olvidada porque no era sostenible. Porque Claro, incluso cuando ellos se basaban en su discurso de la constitucionalidad, eso ya en sí no era un resultado válido porque los venezolanos en el exterior no votaron. Y los que votaron dentro votaron, entre comillas, ¿no? Coaccionados por algo, porque no era libre esa elección. Es esto o lo otro. Entonces ahí claro, no le estás dando una libertad real a la persona de elegir lo que quiere elegir como presidente. Por lo tanto, es que por ningún lado, es que no hay forma ni siquiera. Y lo peor de todo es que cuando lo piensas, esta señora y su grupo se ensañaron en decir que esto sí era la voluntad del pueblo. No, María Corina, no es la voluntad del pueblo, realmente no es así. Si nos queremos basar en la mayoría, la voluntad quería votar por ti, la mayoría, claro. en su momento. Querían votar por ti, no querían votar por un señor que no lo conocía a nadie. No Y que querían por, eso. y que por esas condiciones era que debió haberse luchado, ¿no? En un principio. Claro. Si las personas debieron realmente, yo poniéndome en el caso de María Corina, ¿no? Yo Ujú. siento que ella debió luchar hasta el momento último de que ella fuera la candidata, porque al fin y al cabo el venezolano quería que fuera ella. Entonces, Ujú, sí, al no ser tú la candidata, ya le estás rompiendo el proceso sí. que desea el elector, aparte de
te llevó a hacer alianzas con personas con las que tú criticaste durante muchísimo tiempo, Ujú. durante muchísimo tiempo. Entonces fueron errores que fueron, para mí, errores que fueron llevando una y otra vez a donde estamos hoy en día, que dependamos de un agente externo para la salida de la tiranía y Sí. no precisamente por nuestros propios medios, porque si nosotros hubiésemos luchado de manera correcta hasta el final, como decía ella, Ajá. por lo correcto, tuviéramos nosotros sosteniendo la bandera de la libertad y que la conseguimos nosotros y no Estados Unidos. Sí, tal cual, es que justo estaba hablando de eso antes de que tú llegaras. Y yo decía, el problema de todo esto, la parte negativa, tiene la parte positiva de la injerencia de Estados Unidos que logró hacer lo que nosotros no logramos hacer en 27 años. ¿Ok? Esa es la parte positiva. Y la parte negativa es que lo hemos discutido antes, uno pierde el poder de decisión. No pierde el poder de decir, bueno, yo quiero esto o no quiero esto. Entonces, claro, la gente empieza a decir, no, no me gusta esto. Y yo les he dicho muchas veces a la gente, no importa si te gusta a ti, si me gusta a mí, si le gusta a Freddy, no importa, porque la decisión la va a tomar un agente externo que es Estados Unidos. Y eso nos lo ganamos nosotros a pulso. Y suena feo. Claro, Suena feo, sí, pero tuvimos muchos momentos en los cuales hacer las cosas bien y no se logró, no fuimos capaces en su momento. No porque, y aclaro de vuelta, no porque no hubo venezolanos capaces, sí hubo, montón, pero no eran suficientes. No se totalmente. agruparon lo suficiente. Y Indio, y hubo, sí, es que yo más que agruparse lo suficiente, yo lo que siento es que cada proceso de salida que se le vendió a esas personas que se estaban organizando fue traicionado por una élite política que terminó luchando solamente por sus intereses y no por... Y ojo, esto yo no le estoy quitando responsabilidad al venezolano. Yo siento que el ujú, venezolano tiene corresponsabilidad. No le estoy echando sí, la claro. culpa, estoy hablando corresponsabilidad porque él también tiene que entenderse que la libertad depende de nosotros también y no Claro, darle esa potestad a una sola persona, a un político, porque ese es el riesgo que se corre. En el momento que el político abandona los ideales de la libertad y empieza a trabajar por lo suyo, terminamos en lo que hemos vivido todos estos 27 años, lamentablemente. claro. Pero es allí donde yo tengo una diferencia de pensamiento que yo veo países, entiendo los contextos son diferentes, las historias son diferentes, ok, entiendo. Pero ves cosas como la que pasó en Ucrania en su momento, donde la gente se defendía hasta con cuchillo y tenedor. Una cosa loca. Claro, Y claro, al final la última estocada fue militar porque los militares se pusieron del lado del pueblo. Sí, es cierto, eso es cierto. Pero la gente guerrió, esa gente guerrió, o sea, tú no veías a un grupo de ucranianos comiendo en un restaurante divino y los otros ahí con las tanquetas, ¿no? Eso eran todos. Por eso cuando yo te digo que hacía falta en ese sentido, la agrupación hacía falta, porque yo me acuerdo en las protestas en su momento, cuando estaba pasando todo lo que estaba pasando, como te digo, la dualidad era que uno está en el centro comercial y afuera unas bombas lacrimógenas, unas cosas terribles y la gente paseando en el centro comercial normal. Eso son cosas que a mí me quedaron muy grabadas en mi cabeza. Y también el hecho de que, por ejemplo, y estos son números, y se habló muchísimo, si todos en el país, o sea, la gran mayoría, obviamente niños y personas mayores no, se tenían que resguardar, pero si la mayoría de los venezolanos salían del país y trancas todas tus calles, pero todas, no me queda una calle sin trancar, no hay militar que se dé abasto, no existe, claro. no es posible. No, yo en eso Entonces, estoy totalmente de claro, acuerdo contigo. Yo estoy entonces yo creo total, que ahí faltó, ahí es a lo que yo me refiero que faltó más gente, porque sí y hubo organización. personas, sí, y organización por supuesto, porque todo fue muy amateur, Sí, obviamente, y la gente hacía lo que podía también, ahí sí no lo voy a criticar, porque la gente en serio hacía lo que podía, porque uno no tiene experiencia en esas cosas, uno de total. repente un día para el otro se presenta con eso y hay que hacerlo, pero, pero sí faltó gente, Sí. faltó mucha gente. Esto va ahí. Chicos, denle tap a la pantalla, compartan el live y manden el quiéreme a los que están acá para que me ayuden a levantar el algoritmo que tengo rato sin hacer live y me tienen baneado. Denle tap, por favor. Mira, Galleta, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo siento que sí faltó voluntad Ujú, de las personas que se quedaron en casa, claro, porque como decía Neomar Lander, la lucha de pocos es la libertad de muchos, algo así, sí, 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 sí. algo así era la frase que él Ujú. decía, no la recuerdo textualmente, pero es la realidad. El venezolano no salieron todos y eso al no hacer
no hacer el país invivible, porque se necesitaba el Sí. colapso del país, de las instituciones, para poder quebrar en sí a la tiranía. Esto pudiera Y vivir ojo, de un que año, de una semana a 2 años, el tiempo que claro, sea necesario. para hacerte Pero, hoy ahí el inciso, pues justo con lo que estás diciendo para que no se me olvide, porque es súper importante. Ahí Estados Unidos para ese entonces había hecho su trabajo, porque acuérdate que ahí había puesto los bloqueos más fuertes que había hecho hasta la fecha y estaba claro, asfixiando un poco económicamente, que fue cuando hubo más crisis. Y esto no fue una estrategia, fue el primer mandato de Donald Trump, no fue una estrategia al azar. Esto es algo que ya habían hecho en otros países, ya han replicado en otros países, que es aplicar presión por medidas económicas. Esto se hace. Y la idea es que la gente precisamente hacer un estallido social, porque para ellos obviamente es más fácil que la gente resuelva su propio problema, pero yo te presiono para ver si sales, ¿me entiendes? Y eso algo en esos años. Estados Unidos nos colaboró de ese lado y mucha gente no lo sabe. tienes un Uno, salto en uno el lo, micrófono, no sé si es que lo estás golpeando cada vez, pero hay como un salto, como un cable flojo o algo así que hace como que, no sé. Pero sí, ya, yo ya, ahorita ya, lo, ya. ya, porque yo ahorita lo estaba escuchando, pero como de un lado. Y yo sí dije, ay, será ese, soy yo. Pero Y bueno, si ahí vuelve a ya, pasar, me avisas porque acomodo. ya, Creo está que bien. fue porque lo golpeé un poco. Ya. Soy nuevita. No, pero es normal, es normal. Pero es Sí. algo que nosotros también tenemos que reconocer, es que nosotros también, chicos, denle tap a la pantalla y compartan el live, así me ayudan con el algoritmo. Eh, gracias, Cristina. El punto aquí es, Galleta, y creo que es importantísimo que nosotros como venezolanos también hagamos un mea culpa de los errores que hemos cometido como sociedad, Ujú, porque también ujú, nosotros empezamos a echarle la culpa hacia afuera y no decir que nosotros también hemos sido culpables de llevar al país a donde estamos, ujú. porque fue el venezolano el que votó por Chávez, fue el venezolano el que muchas veces creyó en el político que lo engañó. Fiel, adelante, Te dejé de escuchar. Yo no sé si tú me escuchas a mí. te escucho, yo te escucho, ¿me ¿Tú me escuchas? escuchas a mí? Sí, Dame un break. Yo no te escucho nada. ¿Ustedes, ok, muchachos, escuchan a Freddy? yo me escucho, chicos, denle Si escuchan a Freddy, entonces soy yo. No, porque no te escucho avisen, nada. Cero audio. no, yo sí te estoy escuchando. Escuchan a Freddy. Ya va, espérate un segundo. Chicos, estamos Freddy estrenando se equipo escucha. Ah, hoy, ok. estamos Ah, dice que estrenando, no. Dice después que sí y luego que no. eh, eh, es que quizás sacaste Yo no escucho a Freddy nada. el conector, pon el conector. Cone- Dice que sí, yo no escucho nada, Freddy. es por De el conector, repente. es por el conector. A ver, Chicos, yo denle pensé tap a que la era mi. pantalla Ah, y puede ser compartan el mi. Ya like. va. Tenemos problemas técnicos. El plus de audio, conéctalo o muévelo. ¿Cómo? ¿Me oyes? Ahora sí. No, no te escucho nada. Ya va, Nada. dame un segundo. Tenemos un problema de audio. Mientras tanto, aquí Porque voy a ahorita seguir hablando desconecté. mientras tú tratas de Desconecté. solucionar. El, Déjame el- el punto aquí es que ver nosotros si así estamos te logro discutiendo escuchar hasta primero, porque ahora, si hemos no, no te. discutido precisamente sobre los cambios de Cero. gobierno, los A ver, cambios sobre el tren ahorita vuelvo. ejecutivo de Delcy Rodríguez y sobre lo que está pasando en Venezuela y cómo... ¿Me oyes ahora Escucho, ¿tú sí? me escuchas a mí? Sí, te escucho. ¿Está perfecto? Ok, perfecto. Ok. Estaba Perdón. contándole a la gente aquí que precisamente veníamos hablando de la situación de que ha atravesado Venezuela con estos cambios en el tren ejecutivo del chavismo y de Sí. Delcy, y cómo también hemos hablado de cómo el venezolano también ha sido responsable de lo que hemos vivido hasta ahora, porque ha cometido errores. El venezolano votó por Chávez, el venezolano Ujú, creyó en una oposición que terminó traicionándolo por no saber precisamente con quién se estaba rodeando, terminó aceptando los nexos que había entre el chavismo y la oposición. Entonces, esa ujú, serie de errores llevaron al venezolano a vivir lo que estamos viviendo hoy en día. Y esto es responsabilidad de la tiranía principalmente, porque ellos son los que están administrando el poder, responsabilidad de la élite opositora, entre comillas, hablo oposición, que se ha sí. vendido en varias oportunidades, y también responsabilidad del venezolano por haber sido tan ingenuo y votar siempre en contra del chavismo y no perdón, en contra del chavismo, sí, y no a favor de un candidato que vendría siendo nosotros de manera consciente analizamos a la persona que está puesta allí, decimos si esta persona cumple con los requisitos, no posiblemente no nos traicione y vamos a avanzar
a darle el voto de confianza. Entonces, Ujú. hay una corresponsabilidad de tres factores: el chavismo, la oposición y la élite opositora política, y el opositor venezolano, que es la sociedad civil. Sí, sí, completamente. Es más, nosotros hablamos muchas veces de cómo le hace falta al venezolano establecer ideales claros para poder defenderlos más allá de un político. Claro, Porque cuando hablamos de la defensa del político nos caemos muchas veces que fue cuando nos pasó en los últimos 27 años con todas las caras que en su momento fueron relevantes, que ya lo sabemos, como Rosales, Ayub, Leopoldo, Capriles, bla, 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 ¿no? claro, Así que al venezolano lo que le falta es eso realmente, y hacer eso es un poco complicado. Porque claro, yo pudiese tener muchas ideas para hacerlo y por eso es que abrimos este tipo de espacios. De hecho, es una de las partes de eso. Porque la gente por ahí se siente a escuchar o se siente a dialogar con nosotros o a debatir con nosotros y puede pensar como que, ah, bueno, vamos a ver si lo que ellos están diciendo es cierto o no. Ahí empiezan las cosas. claro, por supuesto. Entre más espacios críticos, yo creo Claro, que el venezolano puede despertar ese sentido crítico para ver, analizar la política. Entonces, exactamente. porque aquí al fin y al cabo nosotros queremos lo mismo que ustedes, a nosotros nos tildan de muchísimas cosas, pero al fin y al cabo creo que apuntamos hacia lo mismo. Y ese es muchas veces que se cae dentro de la oposición, que por no acompañar a una persona, piensan que nosotros estamos en contra de la libertad de Venezuela, y es totalmente falso. Yo deseo la Ujú. libertad tanto como ustedes, pero no creo que se estén haciendo las cosas de forma correcta de parte de la oposición venezolana que nos ha representado durante los últimos 27 años. Que eso justo me lleva a hablar del siguiente punto que quería hablar contigo, que, bueno, también lo hemos tocado otras veces, porque es que es un tema recurrente y es la falla del equipo mediático de María Corina Machado en hacer comunicados, en hacer prensa, que de hecho le han jugado en contra a ella. No sé por qué muy bien ahí cómo funciona a ellos eso, no lo entiendo hasta el día de hoy, pero funciona muy mal. Y acá yo tengo un tweet de Orlando Avendaño donde él hace una recapitulación como de hitos que se han hecho hasta la fecha, ¿no? Que los quería desmenuzar contigo, punto por punto, porque, mira, hay cosas que tú puedes decir, bueno, vean esto, yo estoy de acuerdo con eso, tipo, que la gente dentro de un mar de negatividad, pero logra visualizar esto que pasó, bueno, eso yo estoy de acuerdo, pero Claro, de allí, de la realidad a la fantasía, hay un eh, largo trecho. claro, Entonces, totalmente. el tweet de ex de Orlando Avendaño empieza y dice, no entiendo cómo algunos dicen que todo sigue igual o que incluso todo está peor en Venezuela. Con esa premisa empieza. Y ahí ya yo tengo un choque de opinión, inmediatamente. Claro, Porque yo sí entiendo cómo el venezolano de adentro puede decir que todo está igual o peor. Yo lo entiendo. Yo claro, lo entiendo porque el cambio no es tangible y la claro, gente sigue viendo todo igual. Y la gente que estaba sobre todo en Caracas, que para algunos fue, y entiendo, una experiencia un poco traumática, el tema de despertarte a las 3 de la mañana con bombas, que es un poco claro, traumático para gente que nunca ha vivido eso en su vida y ni se lo imaginaba vivir, y que al final de todo siga una persona en el poder que es de la misma banda y que hagan cambios ficticios y que todo siga caro y que el dólar en Venezuela siga subiendo, pero yo sí entiendo, por supuesto, que cómo la gente se puede sentir. O claro, sea, no hay totalmente. que invalidarlo. O sea, como que, "Ay, es que yo no entiendo cómo no. Pero yo incluso, bueno, nosotros dos que no vivimos dentro de Venezuela entendemos perfectamente que la gente se puede sentir de esa forma. Y no por eso los voy a desestimar. No los voy a Sí, sí, como a rechazar lo que piensan. totalmente. El problema es que está la desconexión que existe de parte del equipo comunicacional Ujú, de María Corina Machado, de los periodistas venezolanos y de la élite política para con los problemas que ocurren en Venezuela. ujú, Porque yo puedo estar muy a favor de las políticas que está haciendo Trump. Tengo esperanza de que él está haciendo las cosas de forma correcta hasta ahora. Tengo fe de que, como dije anteriormente, de que la industria, el lobby energético apunte hacia una libertad real hacia Venezuela. Pero eso soy yo que lo entiendo porque no estoy dentro de Venezuela ujú. y que no vivo lo que vive el venezolano diariamente. El venezolano posiblemente también entienda lo que yo estoy diciendo, pero Claro.
tú solamente te tienes, o el venezolano se preocupa, el venezolano y el ciudadano de cualquier país, por los problemas que tiene principalmente. ¿Y cuál es el problema que cualquier ciudadano de cualquier país le afecta de manera directa? La economía y la seguridad. Ujú. Ojo, esto ocurre en cualquier país. Sí, Tú claro, estás en un estándar. Argentina, exacto, es algo estándar. El argentino se preocupa primero por la economía y por la seguridad, Claro. después por la parte cultural, después por la parte social, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en Chile y lo mismo pasa en Estados Unidos. Ujú. Entonces, cuando tú tienes un país que tiene estos problemas, tú lo primero que tienes que hacer es, el venezolano está viviendo un dólar súper alto, una inflación desmedida y una Ujú. situación que no ha visto cambios tangibles, reales, para su estilo de vida en Venezuela. Ujú. Entonces, cuando tú tienes una realidad así, lo más lógico es que tú digas, óyeme, si han existido cambios, si han existido avances, yo puedo entender que esto que yo estoy diciendo posiblemente sea cierto, pero hay problemas que son más primordiales para el venezolano. Y yo te pongo este Ujú. ejemplo. Yo una vez fui a una conferencia política, donde la persona que estaba haciendo la ponencia, en este caso era Vargas Llosa, decía, miren, un país se empieza a preocupar por la ideología de género, por lo que le dan en las escuelas, por la situación que ocurre en los parques de su casa, cuando tiene la economía resuelta y la seguridad resuelta. Porque una persona que esté pasando hambre, y pone el caso de Venezuela, no se va a estar preocupando por lo que dan en las escuelas ni de ideología de género. Él está Claro. preocupado por la situación que primero le afecta. ¿Por qué? Porque él no puede estar pensando en sí. Hay una bandera LGTB en la bandera en la escuela de su hijo, cuando ni siquiera tiene para la merienda que le tiene que dar, o para darle lo que necesita él para avanzar, por lo menos diariamente, en la educación de su hijo. Entonces, él no Ujú. puede estar pendiente de eso. Y eso es lo que pasa en Venezuela. Sí, es así, Exacto, tal cual. la pirámide de Maslow, parcela, exactamente. La pirámide de Maslow tiene que estar, aunque yo tengo algunos cuestionamientos para esa pirámide, entiendo que el caso que hacemos referencia ahora, por lo menos las necesidades que establece la pirámide de Maslow deben estar cubiertas en un país para que se ocupe su atención en cosas secundarias. No sé qué opinas tú. Sí. Sí, no, no, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, por eso te digo, entiendo, no me es imposible pensar que las personas puedan decir eso. Por lo tanto, por eso tuve, ya abrió la premisa y abrió mal. Dice, yo Abrió digo, pero mal, total. Dios mío, Te diste cuenta de lo mismo que me di cuenta yo cuando leí claro, el tweet. inmediatamente. Y sigue. Más de la mitad de los presos políticos han sido liberados y han regresado con sus familiares. Acá, ok, sí, es cierto, eso es una movida de Donald Trump que yo la verdad lo celebro. Sin embargo, también hay una parte preocupante allí, que para mí ya deberían estar todos fuera. O sea, porque ha pasado mucho Estamos de tiempo acuerdo. desde que empezaron a salir. Y me hace un poco de ruido también. No porque yo quiera o pretenda apurar las acciones de Estados Unidos, pero sí me hace un poco de ruido el por qué no todos a estas alturas. Porque después Claro, de que habían dicho lo del cierre del helicoide, no estamos viendo los de la Operación Gedeón, por ejemplo, entre otros claro. militares más, y militares, por Sí, ejemplo. Estoy siendo más específica. sí, yo entiendo esta Mm. preocupación que la tuve en el momento que se abrió el proceso de amnistía en Venezuela, que lo discutí en mi live, hice un live con Eileen en su momento y también se lo dije. Desde el momento uno en que se empezaron a dar las primeras luces de lo que iba a ser la ley de amnistía, ya por Ujú. lo menos yo sabía de que los militares no iban a estar beneficiados por esta ley. Ujú. Ahora, me parece a mí que ellos deberían estar fuera. Yo estoy totalmente de acuerdo porque Claro. son personas que también son perseguidos políticos de esta Ujú. tiranía y que dieron el todo por el todo y arriesgaron muchísimo por Venezuela, incluso la libertad. Entonces, gracias David. Chicos, denle tap tap a la pantalla y compartan el live. Ayúdenme con eso, por favor. Pero en el momento que empezaron esta administración de Delcy a decir que
que la ley de amnistía iba a cubrir eventos en específico, con hechos en específico, y deja por fuera todas estas cosas que mencionamos, estos hechos que mencionamos anteriormente, yo Ujú, digo, aquí ocurre algo. Yo creo que ujú, debió ejercerse más presión. Hay también de parte del político venezolano, creo que también debe existir esa presión, no por unas próximas elecciones lo más rápido posible, porque ni siquiera condiciones hay, sino claro. también por los presos políticos, por las personas que están detenidas, por esas madres Ujú, que estaban fuera del helicoide en su momento, que entiendo ujú. que lo hicieron, pero para mí faltó muchísima más presión de parte de ellos. Sí, concuerdo contigo. Sigo, Claro. dice, grandes jerarcas del chavismo como Raúl Gorrín, Alex Saab y ahora Wilmer Ruperti han sido detenidos y enfrentan extradición. Esto también es un logro, esto también evidentemente se celebra, pero para la gente, de vuelta, esto es desde un punto de vista ciudadano, no es algo que les mueva algo en la vida cotidiana. O sea, sí, le puedes decir, mira, este tipo, y obviamente le va a entrar un fresquito, hablando Claro. de manera coloquial, pero la gente igual lo va a seguir viendo como algo, Sí, como, ajá, algo que no le cambia realmente claro, si bien es claro, cierto, es un logro de parte sí, de la administración Trump, un sí, logro sí. para la libertad de Venezuela. Ojo, y yo voy a ser bastante responsable con esto. Hay información oficial de que Ruperti sí está detenido, Ujú, pero yo hasta los momentos no he visto, porque esto puede ser un bulo de parte de la tiranía también, donde Gorrín y Alex Saab, Saab lo estén, ¿no? Porque sí, yo entiendo que sí, lo de Ruperti está reconfirmadísimo, pero hasta los momentos yo no vi algo reconfirmado o una información oficial que ellos estén detenidos. Yo espero que sí, deseo que sí, y tengo fe de que sí así sea, pero información oficial no hay. claro. Entonces, Sí, como, eso no vaya a ser que en pocos meses diga, "Ah, no, es que Ruperti y, perdón, Alex Saab lo que estaba era de vacaciones en la Bahamas y estaba desconectado. Entonces, claro. y caeremos nosotros como estúpidos y yo prefiero no caer allí. Sí, yo por eso tampoco he dicho, hasta que no Ujú, salga algo realmente como lo que pasó con Maduro, por ejemplo, que yo no lo vea esposado o algo así, de manera extraditado, o como están diciendo, yo no lo ujú, voy a claro. decir aún porque las cosas como que se mueven mucho, ¿no? Ujú, Eh, el siguiente punto es, este fuerte. El Estado se ha reformado, aún con reciclados, muestra de alteración, lo que abre oportunidades. Y han salido de sus cargos Tarek William Saab, Padrino López y otros. Vender claro. esto como un logro me parece... no lo debió ni poner, la verdad. Con lo otro, bueno, digo, bueno, lo de los presos Y es lo que, políticos, esto, pero la reformulación del Estado, según él, que es inexistente y que él no aclara que es inexistente o falsa, dice reciclados, pero no aclara o hace más énfasis en eso. Como ellos hacen tanto énfasis, me extrañó que no hiciera tanto énfasis en eso. Muestra una alteración. Y la verdad, con respecto a las fichas, y volvemos al punto inicial, el movimiento de fichas, si bien, según lo que conocemos, debería estar aprobado por Estados Unidos, a mí me genera más ruido que tranquilidad. La verdad. A mí. sí, a mí me genera preocupación, de verdad, Sí, ¿no? Es algo que yo no me atrevería hasta ahora a asegurar como un logro, porque claro. estos cambios podrían terminar o muy bien o Ujú. muy mal. Claro, por las cosas que ya dijimos, Por por las eso. cosas que ya dijimos en un principio. Entonces, este Exactamente. cambio de que tengas a un Padrino López por fichas leales a Delcy, entonces lamentablemente podríamos terminar en una tercera generación de chavismo que no es lo que desea el venezolano. El venezolano desea hacer una transición hacia la Ujú. libertad porque es el venezolano el que está viviendo todas estas vicisitudes que está diciendo. Entonces, el que tú me digas, bueno, que atraparon a Ruperti, hay unos cambios reales dentro, hay unos cambios, el tweet ese en específico, Sí, esto es un logro y es un avance y estamos mejor por esto, no sabría decirlo. Decir si ese punto, por lo menos en ese punto en específico, sea bueno. claro, específicamente hablando. Ujú, Sigo, dice. Ha habido reformas en el sector petrolero que implican apertura a la inversión privada y Delcy Rodríguez ha cumplido con todas las demandas de Estados Unidos en términos económicos. Eso yo tampoco lo entiendo
no sé qué quiso capaz atribuir de forma positiva lo que él estaban diciendo en su premisa inicial, pero de vuelta, esto Vuelve a es leerlo, vuelve a leerlo, vuelve a te lo leerlo, vuelvo a porque yo sí leer. veo algo positivo allí, no sé si tú No, vas no, a no, no compartir que no sea conmigo. positivo, sino Ok, que como el punto pasado, lo vendas como un logro aún, ok. y es, ha habido reformas en el sector petrolero que implican apertura a la inversión privada, que es cierto, Ujú. y Delcy Rodríguez ha cumplido todas las demandas de Estados Unidos en términos económicos. Claro, no sé si Delcy ha cumplido, yo creo que Delcy ha trabajado, está trabajando de la mano con la administración Trump y por Claro. ejemplo, la ley de hidrocarburos y la ley de minas sí le están dando un avance para la apertura Ujú, económica a distintas empresas, ¿no? A distintas empresas a nivel ujú, internacional. El problema está en que este cambio solamente lo va a empezar a palpar el venezolano si hay un cambio de sistema. Es decir, ujú, ya abandonemos la corrupción, abandonemos el socialismo, abandonemos el rentismo, abandonemos todo lo que el chavismo representa para así avanzar realmente hacia una Venezuela de donde la inversión la inversión extranjera sea retribuida e reinvertida en políticas públicas eficientes. Porque si tú tienes el mismo sistema corrupto y tienes el dólar a 165 y tienes de la presidenta Delcy y tienes un país corrupto y no hay reinversión, entonces el país va a seguir sumergido en la miseria. Entonces yo claro. creo que tenemos que partir por un cambio del sistema. Que por cierto, para acotar, el dólar está por encima de los 400 y pico bolívares, según la última vez que me enteré que fue la semana pasada. Así que ahorita no sé, no Claro. tengo ni idea. No No, no, yo sé. hablo del petróleo, yo hablo del petróleo. Ah, bueno, yo El pues, petróleo, el por si precio del acaso meto, petróleo. meto No la sé si me info del dólar equivoqué. para el que No le sé si me sirva. equivoqué, a lo mejor no sé si me equivoqué. Fíjate, que creo que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo con hacer la redistribución para las políticas públicas eficientes, algo así creo que fue lo que dijiste. Ujú. El siguiente punto dice, gran parte de las misiones sociales que desangraban al Estado fueron eliminadas. Yo no me he enterado públicamente de las misiones que fueron completamente... Yo no me he enterado, no sé si tú tienes data de eso. Mira, yo lo que vi es que unas fueron eliminadas y otras fueron absorbidas por otros, o sea, eh, Mm, eh, mm, como que ministerios que existían también fueron absorbidos por otros ministerios ujú. para evitar la burocracia y entiendo que una que otra misión también han estado siendo eliminadas. Ah, bueno, pero a Pero mí me estos parece son, espectacular. sí, sí, a mí también, me parece bien, me parece que todo lo que tenga que ver con achicar el Estado y el poder que ellos tengan, si hay una Ujú. voluntad real de cambio, bueno, que se haga. Claro. Porque al fin y al cabo eso nos va a hacer avanzar hacia un Estado menos burócrata, menos burócrata. Sí. Mira, ya va. Aquí dice las... A ver, ya va. Ahí está. Ya la tengo. Las FARC y el ELN desmontaron campamentos en Venezuela y empezaron a retirarse. Ese es el otro punto. Yo no me atrevería a asegurar eso Yo como no un me atrevería a hecho, asegurarlo tampoco, porque la sabemos que verdad. las personas, sabemos que esos grupos delincuenciales nunca Claro, porque más que abandonan retirarse, territorio claro, capaz, más que retirarse se están reorganizando. totalmente. Te dejé de escuchar, te dejé de escuchar. Retirarse por ahí no creo, Ahora te volví. y digo creo porque la verdad no tengo idea en ese sentido, pero no creo que los militares los estén sacando o algo así, porque no se van a ir por cuenta propia, a menos que haya cierta parte militar estadounidense que nosotros desconozcamos para que eso suceda. Si no, Claro. Una la re- verdad que lo dudo. es que mira, este Vístete. tipo de grupos paramilitares Lo nunca siguiente es, Venezuela dejó de sostener al régimen cubano con el envío de petróleo, se suspendieron sí, los cógele, vuelos de tapa la Caracas hacia La pantalla, Habana y Managua, compartan el cosa like, que celebro también porque eso es cierto. o me oyes. ¿No me escuchas? Yo sí, pero tú no me oyes. Ah, no te escucho yo. Ya te escucho, ahora sí. Ahora sí, porque creo No que sé mueves el qué. cable, o mueves el ¿Será? cable. Yo Sí, sí que ni lo busco mover. Pero tú sí me escuchas a mí. sí, sí, yo te estoy Bueno, ya escuchando. sé que, que cuando eso pasa simplemente hago shushu y ya está. Eso lo Ya. solucionado. Eh,
te estaba, En la parte de lo de Cuba, que ya obviamente ya Venezuela no financia a Cuba con su petróleo, cosa que, buenísimo, ¿no? Cosa que se celebra. Y eso suspendieron los vuelos. Yo no sabía esto, de Caracas hacia La Habana y Managua. Yo no sabía. Pero si pasó, me parece espectacular, la sí, verdad. totalmente. Todo lo Ay, que Dios sea mío. cortar nexos con ellos me parecen espectacular. Que es parte del por qué Cuba está tan asfixiada ahorita. Claro. Es gran parte de, porque precisamente se alimentaban del petróleo venezolano. El siguiente punto es, se abrió la embajada de Estados Unidos en Caracas y empezó a trabajar en Venezuela. La diplomática Laura Dogu, creo que es, que hace Ajá. seguimiento en el terreno y en tiempo real del proceso de transición. Obviamente esto también es positivo que se reabra la embajada de los Estados Unidos en Venezuela después de haber sido cerrada, sí, Claro, por supuesto que sí. Esos son puntos positivos, pero que de vuelta, el venezolano lo siente como el venezolano que vive en Venezuela, porque nosotros tenemos una mirada de cosas porque no vivimos ahí. claro. Y después decimos qué positivo que es esto, y capaz el venezolano promedio y que vive dentro de Venezuela te puede decir, sí, Hola, che, Efraín. ajá, Ujú. algo Por, así. por eso te digo que, claro, es que precisamente volvemos al punto inicial del análisis de este tweet, es que son cosas que si bien es cierto, son positivas para Venezuela y para el proceso de desarrollo y del avance de la transición hacia la democracia, Ujú. no es menos cierto que son cambios que no son palpables al ciudadano en su vida diaria. Porque tú le dices al ciudadano, ajá, tengo la embajada de Estados Unidos abierta en Venezuela. Nosotros entendemos que eso genera una serie de condiciones para que a largo plazo en Venezuela se den ciertas cosas que queremos, ¿no? Ahora, Ujú. el venezolano de a pie lo que está pendiente es precisamente de solventar sus necesidades básicas, cosa Claro, que no le va a él le va a decir, ah, tengo la embajada de Estados Unidos abierta, bueno, ¿y de qué me sirve eso si el dólar cada vez está más alto? claro. Sí, sí, tal cual. El otro punto es, el régimen de Delcy ha recibido con honores y arrodillado a diferentes funcionarios como el secretario de Energía y el de Interior y otros. Bueno, esto también es cierto, ¿no? Lo vimos. Espectacular, por cierto, sí. ¿Cuál? Repite lo que no, Pero pero, eso de que el régimen ha recibido con honores y arrodillado a diferentes funcionarios estadounidenses. ok. Sí, es verdad, pero eh, acuérdense que es una cosa, el discurso, que yo creo que para este entonces ya creo que todo el mundo lo entiende, el discurso este de Yankees Go Home, el discurso este de, ay, los apátridas y todo eso, y que Yankees de, shoo, Ajá, váyanse al carajo. Bueno, todo ese discurso es un discurso, simplemente es un discurso, para ellos no es arrodillarse por consigna política, sino que es porque pierden. Simplemente pierden, o claro. sea, pierden poder, pierden control, es eso, más allá de la consigna política, porque ellos no son que se sienten, ay, yo no lo creo, la verdad, súper dolidos por el tema de las consignas políticas, no. Puede ser que la consigna política es el medio mediante o sea, para El el medio para el cual. fin, para conseguir el fin. Sí, exacto, Sí, entonces es yo, que mira, aquí hay algo interesante. Aquí tenemos dos factores importantísimos. El chavista crítico, el que está viendo las cosas actualmente y dice que, óyeme, aquí hay una contradicción. mire, Aquí ya va, vemos, pero perdona que te interrumpa, pero decir dale, chavista crítico ya es una contradicción en sí mismo. claro, pero el que está siendo crítico a Delcy, No, es lo yo que me sé, yo refiero. sé, Sí, sí, sí. yo sé. Esos son poquitos y su IQ no es que sea muy alto, pero sí sobrepasa un poquito más al borrego común y silvestre que sigue fielmente lo que dice el político, en este caso el chavismo, ¿no? Pero Sí, sí, entendamos, sí. por aquí en esta plataforma hay varios, he visto, que están molestos con Delcy, porque, o con esto que representa Delcy y este cambio que se dio el 3 de enero. ¿Por qué? Porque Ujú. ellos dicen, óyeme, esto no fue lo que me vendieron a mí. A mí me vendieron durante 27 años y Chávez en su momento decía que el imperio es malo, que el capitalismo es malo, que todo esto que se está dando ahora es totalmente contradictorio, Ujú. pero y está criticando esto, ¿no? Porque ellos sienten que sí, Delcy está arrodillada y todo lo que representa la administración venezolana, del gobierno venezolano, ante Estados Unidos. Cosa que a mí me parece que se arrodillen más y que le besen los pies a Trump Claro, por todo lo que sí, le sí, han sí, hecho a los venezolanos. si es por nosotros.
Pero ese chavista está molesto. Ese chavista está molesto. Pero el común denominador no entiende eso. Como es No, un no entienden borrego, nada. como es un borrego de Claro, lo que le dice el gobierno, él viene y sí. dice, bueno, si Delcy dice esto, bueno, ahora sí, el capitalismo es bueno. Pero tú no me decías hace un par de semanas que el capitalismo es malo, que el antiimperialismo era lo que debería hacer la revolución, y ahora estás contradiciéndote en todo lo que tú profesabas durante 27 años. Entonces, vemos cómo estas personas simplemente lo que están allí es por seguir la corriente Ujú. del chavista que está en el poder. En este Claro, caso, pero Delcy dice, el capitalismo es bueno y para ellos, y que los estadounidenses y los gringos son buenos, bueno, ya se les olvidó lo que dijeron durante 27 años y ahora dice, bueno, es que ahorita sí son buenos. Entonces no, son ese tipo de claro. gente estúpida que no hila dos ideas al mismo tiempo. No, no van a hilar nada. Es más, si dicen que en vez de Simón Bolívar ahora es Ronald McDonald, la imagen de Venezuela lo van a aplaudir. Y sí, claro, no Claro, tienen, no conectan dos totalmente, neuronas. ¿Qué van a hacer? totalmente. Mira, el siguiente y último punto es, Maduro está preso. Recordatorio, Maduro está preso en una cárcel de 3x2. Bueno, las específicas no las tengo, pero bueno, está bien. Me gusta pensar eso, capaz es más chiquita todavía. Con inodoro y una cama de acero y con apenas salidas a un patio 3 veces a la semana. Y apenas han pasado poco menos de 3 meses. Dice, menos de 3 meses y todo lo anterior ha ocurrido, cosa que es extraordinario y era impensable antes del 3 de enero. Claro, ahí sí le doy la razón, era impensable. A todos nos agarró completamente fuera de base y de De foco. base. Sí, sí, sí. Mira, Y yo dice, permíteme ya sí. va porque esto sí lo quiero celebrar. Eh, Que Maduro esté en una celda en Estados Unidos viviendo el trauma que está viviendo si el artículo del Washington Post es cierto, donde él está sufriendo ataques y de ansiedad y todo esto y está gritando. Mira, yo estoy disfrutándome este momento. Que le den cadena perpetua. Yo no tengo ningún problema Ay, que sí. él sufra lo que muchos presos políticos en Venezuela están sufriendo, pero la diferencia es que a él sí les están respetando sus derechos fundamentales, y en Ujú. Venezuela no se les está respetando a los presos políticos ni los derechos fundamentales ni el debido proceso. Un aplauso para Donald Trump por haberse llevado a Nicolás Maduro. Yo bien feliz con eso. Ahora, Por dos. con respecto al tweet, yo vengo de un live Ujú. actualmente donde vengo de un live, no, escuchando un live porque ya no me Sí. estoy subiendo mucho a los live, donde la gente estaba molesta por la situación de Venezuela y ya están poniendo en duda si ojo, opositores, que para mí es lo más estúpido que puede haber sobre la faz de la tierra, esto que estaban diciendo, poniendo en duda ya si Donald Trump hizo bien en llevarse a Maduro o no. Ah, yo he visto, sí. Ujú. Entonces, eso sí me parece a mí preocupante porque mismos opositores digan eso, entonces entendemos que a estos opositores, al igual que el chavista, también les faltan neuronas en la cabeza para entender que esto sí es positivo, pero entendiendo también lo que tú y yo estamos hablando, que son cosas que el venezolano de a pie no lo va a percibir como un logro porque Ujú. tiene problemas inmediatos que resolver, como la economía. Pero personas que Claro. hagan contenido, yo eso lo puedo entender yo, el venezolano que tenga problemas de luz, económicos, bla, bla, bla. Pero personas que deberían que hacen contenido político, que hacen análisis político, que se dicen opositores y que digan que no saben si realmente el que se haya llevado a Maduro es bueno, entonces me parece que eres un rolo de estúpido que no sabes que la situación en Venezuela se está dando de parte de la administración de Trump para tratar de construir un país en libertad. Deseo que así sea. Pero tú ya no puedes cuestionar y empezar a estigmatizar a Trump porque, bueno, no estás viendo los cambios reales. Y ojo, repito, entiendo que mucho de lo que se decía en ese tweet es cierto, pero no es menos cierto que tú puedes invalidar lo que siente el venezolano de a pie
que desconoce lo que tú y yo estamos discutiendo en este momento y que la Claro. persona que estaba haciendo el live y decía que Trump era el malo y que no, perdón, que Trump era el malo por llevarse a Maduro, debería de saber. El Sí, sí, tal venezolano cual. de adentro yo lo puedo entender, pero no estúpidos que crean contenido político y que ahora me estén diciendo eso. Sí, sí, tal cual. Es más, mira, Eduardo dice, Vitar, les mandan saludos desde la sur de Guarimba. Esa gente nos quiere Ay, también. chico, qué penosa Sí, situación. totalmente, De totalmente, verdad. totalmente. Yo todavía emocionada Esa dije, gente. suelten las pruebas, yo quiero verlas, no sé. Sí, yo también Chica, estaba yo esperando. quedé, porque primero que todo chismosa, sí te soy. La verdad. Bueno, Sí, el tweet continúa, porque es larguísimo, él se inspiró el Avendaño. Dice, sí, sí. este es un proceso. Ujú, Sabíamos desde el día uno que sería amargo. Ok, ujú. porque las transiciones no son idílicas. Existe un riesgo grande que Estados Unidos no puede permitirse y es que todo colapse, cosa que hablamos. Idealmente, lo ideal y lo que uno pensaría que es más beneficioso es que todo salga bien, pero a veces los planes de Estados Unidos capaz no acompañan directamente, no necesariamente, ¿no? Podrían, pero cuando estamos hablando de las posibilidades, Claro, posibilidades muchas, no necesariamente va con las cosas, ¿no? claro, totalmente. Entonces, sigue con mucho está en manos de Estados Unidos, no, mucho no todo, la verdad, Todo. o sea, claro, pero no todo, dice. Pero no todo, no, no, no. Dice, No. que esto llegue a un buen puerto también depende de todos nosotros los venezolanos. Continúo. Pero no podemos afirmar hoy que todo está igual o que las cosas están peor, ¿no? De vuelta, es la parte de entender a la gente y del por qué quizás la gente dice lo que dice, más allá de lo que uno pueda analizar desde fuera, más allá de eso. Claro. Objetivamente, como dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, hoy Venezuela está mejor que lo que había del 2 de enero para atrás. Bueno, nosotros de vuelta entendemos por qué, pero ajá. Sí, ¿Y por? el punto aquí es que muchas No, de no, las cosas. pero Ah, para porque te vas a todavía quedar falta. shock. Todavía Te vas a falta. quedar shock. Pensé que ya habían terminado. No, papi, es que este se inspiró y, y puso, aún falta mucho. Necesitamos que esto sea corto y que llegue a buen puerto. Pronto. Pero no podemos desconocer los hechos y no podemos desconocer el extraordinario papel que está jugando Estados Unidos, que está manejando esto con guante de seda para evitar que devenga en caos. Yo no entendí, porque yo ahí siento que se contradijo. Necesitamos Ok. pronto, necesitamos rápido, pero no se puede desmeritar, ¿no? Todo Gracias, lo que está Juan. haciendo Estados Unidos para que precisamente esto no se desgaste y se dañe. Entonces, si precisamente Estados Unidos está haciendo las cosas en los tiempos de Estados Unidos, entonces ¿para qué tú dices que pronto y corto? No entiendo. Claro. Yo no Mira, entendí. es que yo veo aquí también, chicos, un stop acá. Chicos, denle tap a la pantalla, compartan el live, manden el quiéreme a los que no lo han hecho, por favor, para que así me ayuden a alimentar el algoritmo y me eviten el baneo que tengo. Me quiten el baneo que tengo. Mira, aquí lo que hay que entender es que nosotros, como venezolanos, Ujú, tenemos una, sí, yo creo que sí, nosotros también tenemos una responsabilidad enorme para conseguir la libertad de Venezuela. Sin embargo, no podemos dejar de que los políticos de turno, como, ujú, o los comunicadores de oficio de parte de la élite política venezolana, nos manipulen. ¿Por qué? claro. Porque para mí también me parece una contradicción lo que tú estás diciendo, lo que tú estás leyendo, Ah, ok. porque él dice, bueno, ok, Estados Unidos está haciendo lo correcto, ¿verdad? Ajá. Pero Pero. necesitamos adelantar el proceso. Ujú, Yo siento que si tú no estás conectado con los problemas reales que hay dentro de Venezuela, porque aquí vemos una desconexión con ujú, este tweet de lo que está pasando en Venezuela. Y aparte de eso, en vez de pedir de que los problemas dentro de Venezuela se solucionen para avanzar de la mano hacia un proceso electoral también, yo creo que va a ser infructuoso, porque el venezolano necesita, primero, que sus problemas se le solventen.
Aparte de eso, también para poder tú adelantar el proceso necesitas que se den una serie de condiciones que no las estás pidiendo. Y Ujú. aparte de eso, eh, cada vez que hablas te contradices en tus opiniones. Entonces yo siento aquí que yo no veo, como te estaba diciendo, yo veo una desconexión total Ujú. entre lo que pasa en Venezuela, entre lo que muchos, estos analistas dicen, y aparte Ujú. de eso, están comprándole ¿cómo dice? El panfleto al Ujú. político que desea un adelanto del proceso sin medir todo lo que esto trae detrás. No tienes un país económicamente, por lo menos, estable para los ciudadanos, porque cada vez Ujú. el dólar va subiendo, y aparte de eso, estás pidiendo un proceso electoral que ni siquiera tiene unas condiciones justas para el que Claro. tú salgas beneficiado. Entonces sí, para mí hay un bastante contradicción Y en esa fíjate, parte. en otra parte más con otro que es Emanuel Rincón, Ajá. que tengo un tuit de él de hoy también, que está diciendo, tras el descalabro eléctrico en Cuba, la dictadora Delcy Rodríguez. Ujú. Y yo no tengo problema porque obviamente ella es ilegítima. Ahora, el término no sé si dictadora le cala, por definición creo que no, por definición, si nos basamos solamente en eso. Bueno, declara que vendrán nuevos apagones y racionamiento eléctrico también en Venezuela, que sí, eso fue un tema de hoy, más temprano de hoy, ayer a la noche hoy. Pero es de vuelta el tema de la narrativa y ser consistente con la narrativa, sobre todo cuando muchos de estos pseudo periodistas, me atrevo a decir, Manuel Rincón, Orlando Mendaño, Carla Angola y compañía, ponen título de dictador, de dictadora, ¿no? Entonces, mientras, por ejemplo, Donald Trump y la administración Trump la están llamando de presidenta encargada, esta parte la maneja como dictadora. Yo Mira, entiendo. mira, yo sí te digo algo. Para mí, yo no la llamaría dictadora, yo la llamaría Claro. tirana, porque he formado parte de la tiranía durante Claro, todo este tiempo. claro. Yo Ujú. creo que hay un desconocimiento real de conceptos dentro Sí, por eso te digo, como periodista, por eso digo. claro, hay un desconocimiento de lo que es una dictadura, de lo que es una tiranía, de lo que es un gobierno. O sea, yo Ujú. digo que hay un desconocimiento real. En Venezuela hay una tiranía y hay que dejarlo claro. Ujú. Delcy, dictadora, si ellos le quieren decir dictadora en sentido negativo, que se lo digan, pero el término correcto a nivel académico es que es una tirana, una tiranía, porque ha formado parte de un sistema tiránico que ha Ujú. dañado a Venezuela durante 27 años. Ahora, le Claro. quieren decir, muchas personas le dicen dictadores, pero Sí, como cosa, ¿no? de Como, verdad no tengo como... problema en que le digan, No, yo tampoco. siempre y cuando sea negativo, Claro, le digan siempre y como cuando le digan. sea De verdad, negativo. porque en el momento que le empiecen a decir cosas lindas, ahí ya es Claro, otra cosa. ahí sí podemos tener otro tipo de conversación. No, estoy de acuerdo contigo. Ujú, Fíjate, una cosa que falta mencionar, bueno, me parece a mí, porque mucha gente lo va a obviar, y obviamente ellos se van a quedar muy callados en esto en el aparato comunicacional de María Corina Machado, y es que, acuérdate de no olvidar que ella había prometido que volvía en pocas semanas en a pocas semanas, Venezuela. sí. Y esto pasó, se van a cumplir las 4 semanas de esto en los próximos días, es decir, un mes. Estas pocas semanas parece que se habrían agotado. Esto fue ya después de la reunión, o sea, ella había hecho estas declaraciones antes de la reunión que tuvo con Donald Trump que se hizo pública. Luego vemos un revés, un aparente cambio de opinión. ¿Por qué? Porque acepta la invitación de ir a Chile por el presidente Cast. Y luego de Chile vuelve a Estados Unidos porque tuvo la reunión con Rick Scott. Claro, Entonces ya sabemos dónde está, o sea, sabemos a dónde volvió, no sabemos a dónde volvía, pero sabemos que está de vuelta en los Estados Unidos y por ahora no hay nada que nos indique que ella vaya a volver. Por ahora, hasta el día de hoy, que hasta estamos el día de hablando de esto hoy no ahorita. hay una Hasta el fecha día de hoy. clara. No hay una fecha clara No, de que ella vuelva no, había dicho a pocas Venezuela. semanas. Ahora, si tú me dices pocas semanas, me estás hablando en un radio de un mes, porque si no me dices en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Pero Claro. pocas semanas, Sí, sí, ya, pocas semanas. Bueno, el problema es que en lenguaje político es claro, en el lenguaje ambigua. de María Corina, No, sí, sí, es muy totalmente. per secula seculorum, y Claro. puede ser. Puede ser exactamente, una semana puede convertirse en una Una semana semana puede convertirse en un año, en como una. cuando cuentan los años de los bebés. Claro, exacto. Tiene No puede treinta y ser. seis meses. Viene y te dice así, bueno, yo dije en unas pocas semanas, pero entonces el tiempo como para muchas personas es relativo, vienen y te Es dicen a ti, relativo. claro, entonces viene y te dice, bueno, yo dije pocas semanas, pero para mí pocas semanas son
son 2000 semanas. Entonces, ahí es Claro, donde, claro, entonces ahí es donde claro, entra en claro. juego. Entonces, es un lenguaje político que ella va a utilizar Sí, siempre, siempre sí, para sí. tratar de vender esperanza. Sabes Cuéntame. que también había visto, sé que no lo discutimos, lo que pasa es que esto lo vi de último momento antes de subir el live, pero vi una, así fugazmente, tampoco es que la vi, pero me vi como que hubo una entrevista entre Manuel Rincón y Pedro Urruchurtu. No, no la he No sé visto. si tú... No, yo no la vi a full, Ajá. un clip que puso el propio Manuel Rincón, creo, en X, algo así. Cuéntame. Fue muy corto, Ujú. como diciendo, de vuelta, con esto yo tengo un problema tan grande. Es que no, no me voy a cansar, Freddy, voy a sonar súper repetitiva y lo voy a repetir las veces que sean necesarias. Porque la pregunta es, ¿cómo va a ser la Venezuela? Algo así era, ¿cómo será la Venezuela, no? Como en libertad o esto, la próxima Venezuela, ¿no? Y esto es una Venezuela con seguridad y es una Venezuela con esto y es una Venezuela, el hub de las Américas, porque esta es la palabra. Y que a mí ya me tiene martilladísima. Entonces, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, y si te estoy diciendo muy literal, es va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, pero nunca hay un cómo. No existe el cómo, ni de la boca de él, ni de la boca de María Corina, como lo hemos hablado varias veces, y es siempre hablando en el son positivo, de que, esto lo hablamos la semana pasada, de todo lo bueno, de lo que podría ser, sí, está bien. Y esto coincide un poco también, que te lo iba a mencionar, que tampoco sé si lo viste, que María Corina va a asistir a lo de la Cera Week en Ajá. Estados Unidos. Ok, bueno, entonces son todos estos planes o ponencias en las cuales tú no vas a poder hacer nada porque tú ni siquiera tienes la certeza que vas a llegar al poder, por lo menos por ahora, para poder ejecutar X plan o promesa o lo que sea. Entonces yo particularmente tengo un problema con eso. Porque a mí tú me puedes decir que yo tengo el potencial para hacer lo mejor de lo mejor, pero si no me dices el cómo, quedo en nada. Claro. Es que mira, aquí yo creo que los políticos utilizan mucho la apelación al sentimentalismo para tratar Claro. de vender una idea o un proyecto, ¿no? Entonces, Ujú. aquí lo que se está viendo, aquí para poder, a nosotros lo primero que tenemos que entender es que nosotros no sabemos cómo vamos a encontrar el país. Claro, de manera real. De O sea, manera cuando real, tú... bajo qué claro. condiciones vamos a encontrar el país. Nosotros Ujú. sabemos que vamos a llegar, pero posiblemente tengamos un país en bancarrota, donde tendremos que sincerar la economía, donde va a haber momentos bastante difíciles para poder llegar a buen puerto. Entonces, como Ujú. ellos no tienen realmente una data dura de cómo está el Estado venezolano, ellos tampoco pueden decir, mira, se va a hacer de esta manera. Ojo, yo entiendo que Claro. debería existir por lo menos algo, una base, ¿no? Que es como una base para tú decir, bueno, nosotros vamos a buscar el capitalismo, el libre mercado, vamos a ver una apertura dentro de la economía de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero construir un proyecto sin saber exactamente con lo que te vas a encontrar, yo creo que ni ellos lo tienen, incluso ni yo lo tengo, ni nada, porque no hay data dura. No sé qué Claro, opinas tú. claro, ahí difiere un poco porque lo que pasa es que entiendo tu punto, es válido, o sea, el tema de no hacer un plan, yo no estoy hablando por allí de cuando te pones en la silla y evidentemente te das cuenta, sobre todo en un país con el contexto como Venezuela, de todas las cosas que evidentemente no vas a saber estando desde afuera, solamente vas a saber estando en la silla, eso lo entiendo y lo comparto. Pero eh, creo que voy más a lo que tú estabas diciendo un poquito antes con el tema de que tú sí puedes tener un plan en el sentido un poco más general de, por ejemplo, en Claro, aspecto económico, que tú, ¿cuáles son tus cosas que puedes hacer que ya sabes que tienes que hacer entrando? ¿Cuáles son claro. esas medidas generales? Ya después, si tú te sientas y ves la deuda con China, que es astronómica, con Rusia y bla, 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 esos números que todos desconocemos, ok, te lo tomo, pero yo estoy hablando en el aspecto país en medidas económicas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? En la parte cuando lo hablamos, en la reestructuración policial, ¿qué vas a hacer? Hay unas leyes que quieras modificar, ¿cuáles son? ¿Cómo me vas a manejar el aspecto seguridad? Y Todo ese tipo de me voy a cosas. poner, de parte del abogado del diablo. ¿Y el plan Pero, Venezuela Tierra de Gracia qué es? sí, O sea, me estoy poniendo del otro lado, porque quiero, pero quiero, quiero hacer antes, esto dinámico.
Pero antes de que digas lo que vas a decir, Denle tap a la pantalla y compartan el like, pero por antes, favor. Y ayúdenme a quitarle este baneo que tengo. ay sí, pero antes de que digas lo que vas a decir, por si acaso, para Ajá, curarme en salud, ajá, es lo que yo te digo que no hay, más allá del desconocimiento que tú puedas tener, esta es una mujer, ojo, y un equipo, pero una mujer que tiene casi 3 décadas en política venezolana, claro. que ha estado en la Asamblea Nacional, que conoce supuestamente, pues se recorrió el país, va, supuestamente no, fue a todos los estados porque hay evidencia de ello. Entonces, y has estado en momentos con Leopoldo, te has arrimado con Guaidó, te has arrimado en momentos que tú algo tienes que saber. Más allá de solamente decirme, vamos a ser increíbles, vamos a hacer la envidia. Me tienes que decir algo más. En Sí. materia de seguridad, ¿qué me propones? O sea, más allá de lo que sea que puedas cumplir en la silla o no, o de lo que realmente puedes modificar o no, ¿cuáles son tus ideas de lo que tú puedes o quieres hacer? Porque eso ni siquiera está. Ok. A eso me refiero. Totalmente, y Ahí te voy va. a explicar algo. A nivel económico, me puse del lado de, te No, digo, está bien. me puedo poner del lado de. Está bien. Ahora, a nivel de retórica y narrativa, ellos van a utilizar lo que sea necesario para tratar de vender su proyecto y mantenerse en la tribuna, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Que como tú no tienes de verdad bases fuertes para poder desarrollar un proyecto económico, lo más que tú puedes es empezar a construir castillos en el aire. Que eso o te puedes jugar a favor si las cosas se hacen de forma correcta y bajo las condiciones actuales Estados Unidos deja un país estable para que tú desarrolles tu plan de gobierno, o esto termine muy mal bajo una economía totalmente desastrosa porque al fin y al cabo no sabemos qué es lo que vas a encontrar. Pero yo no me Claro. hubiese ido por la parte económica, sino yo vengo y me hubiese ido por lo que tú estás diciendo y ahora sí me voy a poner de tu parte. Mira, te hubiese dicho, mira, a nivel económico nos vamos a encontrar con muchas trabas, como hizo Milei, y hay que hablarle con la verdad al pueblo de Venezuela. Va a haber momentos duros a nivel económico, pero les aseguro que en la parte de seguridad vamos a implementar esto. Y así sopesas una falencia que tú tienes, porque no, y ni siquiera es una falencia tuya, sino es una falencia porque Venezuela no sabemos cómo la vamos a tener, cómo la tenemos realmente a nivel económico. Y esa falencia que tienes por la falta de data, la compensa con una narrativa en base a seguridad, con base a muchos otros problemas que tiene el venezolano. Yo lo hubiera hecho así, Sí, es que eso es a lo que, tal cual, o sea, lo dijiste, lo resumiste perfecto, eso es a lo que yo me refiero. Porque evidentemente la parte económica va a ser la parte más complicada. claro, Ok, te lo compro, te lo entiendo. Pero ¿y en las otras áreas en las que ya se supone que tú deberías estar súper ducha? totalmente, No me totalmente. estás dando nada. Sí, sí, no, es que no, yo creo que el plan Venezuela de Gracia es un boceto de lo que ella desea construir para Venezuela, pero realmente es un plan de gobierno detallado de lo que va a No. hacer, no. Es un boceto de lo que ella desea para Venezuela y lo que desea implementar. Pero yo que me he Ujú. leído el plan, yo creo que es una lista de deseos para Claro, es una Venezuela, lista de es deseos. Sí. una lista para que ella desearía implementar. Ahora, ahí no está el cómo. No, y eso en sin ni siquiera tocar el tema de que ella, por su tibieza, que la caracteriza, no puede decir ni siquiera en un posible plan de gobierno, o incluso dentro de esa Venezuela Tierra de Gracia, algo sobre los partidos socialistas, algo sobre lo que tiene que ver con condenar ese tipo de cosas, cómo vamos a hacer, con la pluralidad, nada. De eso tú Yo no vas a creo, ver nada. yo creo que también ese discurso fuerte yo creo que es una falencia que ha tenido Sí. el equipo comunicacional. Y ojo, una falencia deliberada por los acuerdos políticos Bueno, por supuesto. que ella está teniendo, esas alianzas políticas que ella está teniendo. Un Ujú. ejemplo, si ella tiene de aliado a Leopoldo López, por ejemplo, por decir un nombre, y a un Henry Ramos Alup, que son socialistas, entonces Rosales también. un Rosales, que Mm. también son socialistas, ella no va a hablar en contra del socialismo. Por eso No. yo creo y veo bastante mm, difícil de que ella se separe
de ese núcleo una vez llegue al poder, porque hay unos acuerdos políticos que se hicieron previamente y que Ujú. aparte de eso, yo creo que Venezuela solamente va a avanzar hacia la riqueza y la prosperidad, abrazando el libre mercado, abrazando el capitalismo, porque es la única manera que yo veo posible de generar riqueza. Otra no hay. Ujú. Y si ella no tiene la determinación de Ujú. abandonar y separarse de cualquier socialista que se le pegue, yo creo que no va a haber un cambio de sistema, sino un cambio de cabeza política Sí, básicamente, que era de lo que presidencia. nosotros, claro, lo que nosotros estábamos más preocupados en no hacer la comparación directa, pero sí en lo que podría ser hipotéticamente hablando de, claro, cambias de cabeza, pero o sea, es como un diferente color, pero es la misma cosa. Claro. Un Azul, socialismo pero rojo a igual. un socialismo azul. Claro, sí, pero azul. Sí, Eso no, es si todo. ella, yo creo que ella debería empezar, bueno, esto debió hacerlo desde antes del 28, no hacer ningún tipo de alianzas con este tipo de No, personas. ella no, para empezar, yo de verdad, desde mi punto de vista, ya no las necesitaba. Yo De verdad te tampoco, lo yo creo digo. que tampoco las necesita. Ella no las necesitaba, porque ya con el hecho incluso haciéndole la salvedad, porque ella participó en todo ese proceso, pero haciéndole la salvedad de cuando ratificaron su inhabilitación, ella debió haber dejado eso ahí. O sea, no proponer otro candidato, no sé qué, porque ella debió haberse mantenido que ella era la candidata, porque ella era la elegida por el pueblo, la voluntad popular, o lo que tú quieras de discurso político. Y ahí, imagínate, las posibilidades hubiesen sido, claro, infinitas, no sabemos muy bien, pero sí no debió, y Sí, ahí yo es, también. bueno, Sí, yo creo que ahí ujú, estamos totalmente a favor de que ella debía realmente ser esa voz del radicalismo que ella representaba en su momento. O sea, olvidarse ujú. de cualquier alianza con estos partidos políticos. Sí, sí, tal cual. No lo entiendo. Pero No, yo bueno, tampoco. ella Claro, eso decidió, se decidió así. ella lo decidió así, cosa con la que yo creo que cometió una real, un error garrafal. Yo sí Ahora sí. siento que no podemos llegar al estado de inactividad. Ah, Ojo, no, 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 sí, estoy de de acuerdo. Sí. inactividad como venezolanos, ni dentro de la política. El problema que yo desconfío aquí es que el político venezolano haga lo correcto en el momento correcto y que utilice las plataformas que se les presentan para vender las ideas correctas. Claro. Porque yo deseo que, como yo siempre, esto lo he dicho yo, incluso tú y yo hemos hablado y yo he dicho desde el 3 de enero. Ujú, Aquí Estados Unidos puede llegar a sentirse cómodo con la administración Trump. ujú. Y eso es un peligro. Y el venezolano tiene que ejercer algún tipo de presión para que eso no suceda y Exacto. los políticos dentro de Venezuela también, de forma inteligente, Ujú. alineados con la administración Trump, hacerle notar a la administración Trump que ellos pudieran convertirse en un peligro si no se saca de raíz todo el chavismo, lo que representa el chavismo. Entonces, ¿cuál es para mí la forma más inteligente sin que haya una doble agenda? Es yo, María Corina Machado o cualquier político que desee hacerlo, estoy aquí para decirles, hey, ustedes tienen este problema real, yo quiero que el presidente Donald Trump esté claro en lo que se esté viviendo en Venezuela, de lo que se está viviendo en Venezuela, y vengo aquí a dejarle sobre la mesa esta situación para que ustedes, en forma conjunta con la administración Trump y la industria petrolera o la industria energética, hagan lo que le convenga a Estados Unidos, a las petroleras, a las empresas petroleras, y que por efecto colateral Venezuela salga beneficiada. Porque al fin y al cabo tú les tienes que vender a ellos no la libertad de Venezuela. Tú tienes que venderle a ellos es que ellos van a tener las garantías necesarias para que sus empresas gocen de la estabilidad que necesitan para desarrollar una economía, para desarrollar una empresa eh,
productiva dentro del país. No sé qué opinas tú, dime. Acuérdate que está la parte del que era el presidente, ahora es expresidente ya desde el 2017, de lo que habíamos hablado que salió en creo que en el Wall En Street el, Journal, creo que fue la ajá, en el Wall Street publicación, Journal. sí, Ujú. de Chevron. Entonces, esta Ajá, persona, supuestamente, según este reportaje, había dicho, o había hecho entrever a los Estados Unidos que María Corina Machado no era la persona ideal para la transición. Entonces, teniendo esta información en cuenta y de ser completamente cierta, no sería loco pensar que entre todos ellos se conocen más. No van a todo, este le va a decir al otro y al otro. Es decir, si este era el presidente Chevron y es el que comunicó todo esto a Estados Unidos, ¿no habrá también comunicado lo mismo a ExxonMobil, a Citgo, todas estas cosas? claro. Claro, Eh, el problema que yo tengo con eso es que yo no estoy haciendo un análisis en base al proceso de transición. María Corina no es útil para la transición y eso lo dijimos desde hace muchísimos años no, no, antes de que no, lo dijeran claro. esta persona. Yo estoy Sí, hablando de sí, un sí. proceso post-transición. Es decir, ya María Corina Ah, yo te decirlo. entendí mal entonces. Ok, entonces no, un proceso post-transición, ya María Corina estaría asegurando, en el Sí, caso de sí, que sí. sea ella Ya te la que entendí. tenga el Sí, sí, sí. poder, asegurándole a ellos que van a tener la estabilidad y que ellos ahorita no la tienen con la administración de Ah, Delcy claro. Rodríguez ni la van a tener. Y que ellos, por no tener esa estabilidad a largo plazo, corren el riesgo de que vuelvan a vivir lo que ya han vivido en el pasado. No, no, sí estoy de Entonces, acuerdo. En una post-transición, ahí ujú, te puedo entender el tema de los contactos, de toda esta cuestión, sí, sí, perfectamente. Y obviamente ese claro, el tipo de problema, reuniones, claro, siempre van a ser importantes, por sí o por no. O sea, no, claro, pero para mí es importante para que ella pueda presionar al lobby petrolero a que presione, no, voy a reestructurar lo que estoy diciendo. Es importante que ella tenga los nexos con estas personas para que estas personas, mediante el lobby petrolero, le diga a Donald Trump que necesitan un cambio de sistema ujú. y un cambio mm, de cabezas del chavismo para Claro, que sí, haya sí, una sí. democracia real dentro de Sí, Venezuela. un cambio real. Ujú, Sí, estoy de claro. acuerdo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en el Seragüí. Vamos a ver que ella tiene pautada su intervención para el martes en la tarde, tengo entendido, Ujú. y que a ver qué sucede todo esto. Te voy a ser sincero, yo creo que se va a quedar en discurso y no va a ser lo que yo estoy diciendo. Ojo, es mi Cien por percepción. ciento de acuerdo. Creo que se va a quedar en un discurso más en el Seraguic y no, ella no va a ejercer Ujú. va a pedir reuniones con estas personas, le va a plasmar la situación de Venezuela, porque como tú dijiste hace rato, estas son cosas que ella ya ha dicho y que yo creo que va a repetir Sí, en esta reunión del martes. Bueno, ya sí. comenzaba el 23 y termina el 27. Ujú. Sí, yo Ujú, creo que va a ser más o menos igual, se va a quedar en discurso político, me parece. O sea, vamos a escuchar más de claro, lo que ya hemos escuchado, sí. creo yo. ¿Qué más tienes por ahí? Cuenta. Yo te traía eso. Bueno, yo creo que eso es básicamente lo que Yo se creo que pasó esta cubrimos semana. bien lo de la Sí, yo semana. también, Yo lo de creo que la está semana. bien. Bueno, señorita, haga el cierre del programa para que podamos, Bueno, mañana porque va a estar esto en YouTube. sí, sí, porque como esta parte para YouTube, y perdonen ya de manera anticipada los cortes y todo esto, no sabía, pero es mejor esto que como me escuchaba antes, creo, porque antes me escuchaba como Es verdad. estaba metida en una caja de zapatos. Así que, porque era el micrófono del teléfono. Así que bueno, muchachos, como este es para YouTube, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Yo soy Galletica Marilú en TikTok y también en Instagram. Y Freddy dice en TikTok y también en Instagram. También nos pueden dejar Totalmente. sus comentarios acá abajito en la sección que los vamos a estar leyendo y en lo posible los vamos a estar respondiendo. Muchas gracias por ver y vuelvan a vernos, a sintonizarnos de vuelta en vivo si quieren en TikTok, en cualquiera de los dos canales o el replay en YouTube el día siguiente, que es el día lunes. Totalmente de acuerdo. Gracias, Galleta, por este espacio tan maravilloso que hemos creado para discutir sobre la política venezolana. Espero que en YouTube también nos logren ver después de este programa que tuvimos en vivo.
y que, bueno, también quisiera tocar y darle las felicitaciones al equipo de béisbol de Venezuela que ganamos Sí, el, claro, el clásico de mundial por y es algo que supuesto. se nos había olvidado Sí, sí, decir. Entonces, si alguno de los beisbolistas llega a ver nuestro programa en algún momento, en algún bueno, momento. permítame felicitarlos porque hicieron un excelente Sí, trabajo. vale, de verdad que sí. En verdad que sí, hay que Sí, sí. reconocer. Bueno, Galletica Marilú, gracias por el día de hoy y espero que la semana que viene, el domingo de la semana que viene, Sí. volvamos a conectarnos. Si ocurre algo importante durante la semana, también podríamos estar haciendo un Ah, programa claro, también. Sí, puede ser. entre semana. Ujú, Pero mientras tanto, oficialmente, la semana que viene, el domingo. exactamente. Gracias a todos los que estuvieron por aquí y gracias a ti. Gracias, Cuídate, Freddy. Galleta. Nos vemos de vuelta el próximo domingo, No, si Dios quiere. así es.